Eso es el repaso de doctrina bíblica aplicada del libro de Hechos. Y quiero si alguien puede orar para empezar el repaso. Jonathan, ¿puedes orar para empezar? Gracias, Señor, te amo por la vida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por este tiempo en el cual estamos reunidos con los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, papá, trae paz, Señor, que podamos conocerte más, aprender más de vos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, papá. Que nuestro corazón esté receptivo, papá, al mensaje que tenés para darnos, Señor. También bendice, Padre, a Karen, Señor, que va a dirigir, Señor, este estudio bíblico, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y eso va a ser un repaso diferente de normal, porque yo no voy a dar ninguna respuesta. Lo que vamos a hacer nosotros es repasar todos los imágenes de clase, de los apuntes del pastor. Entonces necesito que ustedes tienen su Biblia, tienen sus cuadernos abiertos. Entonces, en esto ya puede ver, dice, digamos en la primera clase, empezamos en el libro de Hechos, claro. Y vamos a cubrir el capítulo 13 a 18, que es el primer viaje de Pablo, primer viaje misionero a Pablo. Y ahora en esto podamos ver la mapa. Ahora es la participación del estudiante. ¿Dónde empezó la iglesia? ¿En qué ciudad? Antioquía. ¿Y qué puede decirme acerca de esta ciudad? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, se reunieron ahí, estaban Pablo, Saulo, Bernabé, y fueron comisionados para poder seguir para las otras iglesias, para los otros caminos. Eso más o menos es lo que tengo. ¿Alguien más quiere añadir algo? Digamos de la clase, de lo que está escrito en la Biblia. Sí, era bueno, Jorge, lo que dijiste. En Antioquía llamaron por primera vez cristiano a los discípulos. También lo que hemos tomado nota que Dios no quería que ellos se queden en Jerusalén también. Por eso fueron esparcidos y llevaron el mensaje, ¿no? Bueno, vamos a seguir en el siguiente cosa porque eso explica. Digamos, ¿alguien puede decirme si recuerda de esta clase? Cuando él está hablando de enseñanza, oración, ayuno, comunión, unidad y amor, puede ver en sus apuntes, puede ver en la Biblia, porque esas palabras yo recuerdo que están escritas allá acerca de alguien o una cosa. Y quizás el punto de 3 años es algo importante, una pista. Que ellos pasaron 3 años. Los apuntes dicen que entre Hechos 2 y Hechos 6 hubo 3 años en el medio. Y en esos 3 años ellos estuvieron en ayuno, enseñanza, oración, en comunión, en unidad, en amor. Fue como una preparación para
para ellos. para lo que iba a suceder, sí. Ok. Ahí donde dice enseñanza, oración y ayuno, lo que me parece que está enfatizando lo que dice en el capítulo 13, el verso 1, es donde dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y dice, ministraban estos al Señor ayunando. Y es un poco lo que decía el pastor, la importancia de esas dos columnas de tres: enseñanza, oración, ayuno, comunión, unidad y amor, que dice, ministrando en estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y Pastor Stan habló sobre la importancia de la comunión, la unidad en el cuerpo, el amor. Y él enfatizó lo que es la importancia de la oración y el ayuno en cuanto a ser enviado, que no es algo emocional, que no es algo que uno tenga que cuando... es decir, bueno, nos tenemos que ir o tenemos que hacer algo sin antes haber orado, sin ayunado, haber buscado al Señor y haber tenido esa seguridad en nuestro corazón de que realmente somos enviados porque Dios quiere que vayamos o estemos en cierto lugar. En cuanto a las misiones, él enfatizó esto en cuanto a las misiones. Y dio un ejemplo de que muchas veces personas se dirigen a ciertos lugares y por pura emoción, y después ellos sufren un fracaso, un pesar o un pasar que ellos no estaban dispuestos a seguir o a tolerar, como quien dice. Pero cuando una persona ha sido llamada por Dios para una cierta obra o haber sido comisionado, uno lo hace, es diferente, es otra cosa. Porque Dios, hay una afirmación de Dios en el corazón y después un respaldo de Dios en cuanto a la misión. Somos enviados. Pero eso solamente lo podemos oír a través de poder estar en esas dos columnas: enseñanza, oración, ayuno, comunión, unidad y amor. Es un poco lo que el pastor refería a Hechos 13, desde el 1 al 3. No sé si será eso lo que... Sí, si alguien quiere decir algo más de que recuerde de la clase de esas dos columnas. ¿Y Jonathan? También un punto que habíamos repasado en la clase 1 y 2, en Hechos 11:20, que dice que hombres de Chipre y de Cirene hablaban también a los griegos. Ya había un grupo predicando
a donde ellos fueron, y que dice que cuando llegó Bernabé vio gracia Ujú. en el lugar. Vio que se estaba predicando el mensaje de gracia. Y bueno, eso, Bernabé dice que llegó y vio la gracia del Señor que ya se estaba predicando en ese lugar, ¿no? Ese era un buen punto. Dice que, acá mi nota dice en Hechos 11:23, enviaron a Bernabé y él vio gracia. No vio legalismo, vio gracia y se alegró. El contrario por ahí citábamos también Gálatas 2:11, que dice que Pedro le costaba entender la gracia. Ujú. A Pedro les costaba entender un poco más la gracia, que los otros ya la estaban pudiendo ver, ¿no? Así que eso es lo que quería aportar según mi apunte. Y en verso 25 de capítulo 11, ¿qué pasó? Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Y vemos en 13 que Pablo ya está ahí en Antioquía. Sí. ¿Alguien recuerda de este dibujo? Pienso para entenderlo tenemos que mirar primero en el Torre de Babel. Si empieza ahí, será más fácil de explicar lo que está dibujado ella. ¿Quién puede decirme qué pasó en el Torre de Babel? Confundieron las lenguas, ¿Por qué? porque ellos hicieron una torre para alcanzar a Dios y porque querían hacerse un nombre. Digamos, eso es clase número 3. Si alguien quiere mirar en sus apuntes, tengo cosas así escrito en mi cuaderno. Apunte tengo que dice que Abraham, el primer judío, ahí Dios inició una nación misionera en Abraham. Ujú. ¿Y por qué Dios eligió a Abraham? Porque vio fe en él. Digamos, él no era un hombre especial, era un hombre común. Sí. Sí, sí. ¿Alguien más quiere decirme algo acerca de este dibujo? Yo tengo una pregunta, eso no sé si probablemente no va a estar en el examen, no tengo ni idea. Pero ¿alguien tiene en esta clase qué es el secreto misionario? Eso yo escribí en mi cuaderno. Quiero que ustedes, si ustedes tienen su cuaderno, ¿qué es el secreto de un misionero? ¿Alguien tiene escrito? ¿Sí? No sé si será, ¿no? Pero Dios ama a todo el mundo, por eso
el misionero es la herramienta, ¿no? Para llevar el mensaje al mundo. Y bueno, yo tomé nota, dice, eso es lo que no entendió Jonás cuando no quiso ir a Nínive, ¿no? Que Dios quería llevar la salvación a Nínive, Dios quería llevar el Evangelio, y Jonás no lo entendió, ¿no? Y bueno, pienso eso, que es un poco la obra del misionero, llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, que es lo que quiere Dios, que todos lo conozcan. Ujú. Sí. Eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Andrea quiere? ¿No? ¿Hay otro comentario acerca del dibujo antes que vamos al siguiente? No quiere mover. Y ahora, si alguien puede leer 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Bien corto el verso. Sí, está bien. Ahora, ¿quién puede explicarme el dibujo que está aquí? Las cosas de abajo son de andar por visto o andar por fe. Bueno, ese verso, como pastor lo escribe ahí en la pizarra, que nosotros, bueno, no andamos por vista, aunque andamos. Cuando habla ahí del dinero, de la comodidad, de la salud, de las apariencias, está hablando de una persona que anda por la vista, que está viviendo, enfatizando lo que tiene, mirando su comodidad, poniendo prioridades, no sé si prioridades, pero hablando de su salud como algo extraordinario, y después en cuanto a apariencias, hablando de una vida religiosa, que uno podría decir, bueno, en la iglesia tengo que comportarme o tengo que mostrar la mejor cara para demostrar que soy espiritual. Pero no andamos por vista, sino andamos por fe, que es nuestra dependencia en el Señor, nuestra vida de confianza en el Señor, y eso es lo recibimos lo recibimos por estar sometidos a la Biblia, estar pensando con Dios. Es algo que uno puede depender del Señor, confiar plenamente en Él, y no en las apariencias ni en las comodidades, como poder estar apoyado sobre el dinero. Jesús lo dice en Mateo, en el capítulo 6, que bueno, el valor que nosotros tenemos para Dios, que afanarnos no nos ayuda, estar afanosos por nuestra comodidad, afanosos por todo lo que nos rodea,
que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, por medio de la fe, y todo eso vendrá por añadidura después, pero enfatizando nuestro andar con Dios, nuestra comunión con el Señor, que es lo más, que es lo importante, porque es lo que agrada a Dios, es nuestra fe. Sí. Y estoy mirando mis apuntes ahora. En Hechos 13, en verso 2 y verso 4, ¿qué es la cosa que es común entre verso 2 y verso 4 en Hechos 13? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice en verso 2 y después en verso 4 acerca del Espíritu? Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y el 4 dice: entonces, enviado por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y ahora tengo una pregunta. ¿Qué pasó en Seleucia? ¿Sabemos? Digamos en verso 4 de 13, Hechos 13, 4. ¿Puede repetir la pregunta acá? ¿Qué sucedió en esta ciudad? Seleucia. Seleucia. Solo que yo recuerdo en parte de la clase que el pastor mencionó algo acerca de este. Y quizás ustedes no recuerdan. No sé si es importante o no, pero... Jorge. ¿Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo? Sí, y después, ¿qué hicieron en la ciudad o qué pasaron en la ciudad? La primera ciudad que está mencionado en Hechos 4. Capítulo 13, verso 4. Primero quiero volver al 13:2. Dice que ellos ministraban al Señor, primeramente en 13:2. Sí. En ayuno, en oración, en unidad. Y en esa administración, en esa unidad, en ese tiempo con el Señor, ahí les habla del Espíritu Santo. Y luego dice que llegaron, dice que en Salamía anunciaron el Evangelio en la sinagoga de ellos. Dice que predicaban el Evangelio Sí. en las sinagogas de ellos. Eso hicieron allí, ¿no? Pero no sabemos, no dice nada más. Entonces, como el pastor dijo en la clase que parece que ellos no recibieron el mensaje, entonces Siguieron, se fue. dice que siguieron. Sí. Como no vieron, le dio lo mismo, quizá, o no sé si le dio lo mismo o no, pero siguieron. Okay. No quedaron Sí, lo mucho recuerdo. tiempo por lo que sabemos. Entonces vamos al siguiente. Ahora estamos en clase 2. Cuando yo mencioné acerca de este secreto de un misionero, está en clase 2. Entonces, si están mirando sus apuntes, ahora estamos en clase 2. A ver, ahora de esas dos palabras, de claridad y confusión,
Ya puede ver sus apuntes de qué dijeron Pastor Stan acerca de claridad y confusión. Apunte que tengo dice que el pastor citaba Nehemías 8:8, que dice que leyeron la Biblia, la interpretaron y la enseñaron. Y en el mensaje había claridad, no confusión. Ujú. El mensaje es claro. Eso los apuntes que tengo, ¿no? En cuanto a eso, en cuanto a claridad y confusión. ¿Alguien quiere añadir algo a esto? ¿O algo más que está relacionado a esto que fue enseñado en la clase? Lo que tengo en los apuntes, por ejemplo, lo que tomé nota que dice, entendemos el libro cuando vemos a Jesús en todos los capítulos, en todos los libros. Entendimiento es ver a Cristo. Esos son los apuntes que yo tengo en cuanto a esa clase. Lo que tengo anotado, lo que demuestra entendimiento de la palabra es reconocer a Cristo en todas las Escrituras. Sí, tengo esto notado también, entonces sí. Amén. ¿Alguien quiere añadir algo más de la clase? Quizás no de claridad o confusión, pero en un parte él habló de Job. Citó también en Santiago y Marcos. Gálatas 2. Digamos, algo que yo tengo escrito es el secreto del misionero, que es vivir en la misma forma de amar para servir, para predicar, invertir en personas. En misma forma que cuando, digamos, si estás aquí en Rosario, estás viviendo su vida en esta forma, pero cuando vas a otro lado, a Córdoba, está haciendo la misma cosa que está haciendo aquí, viviendo su vida, porque cuando va allá, por ejemplo, y si no está haciendo esas cosas aquí, es muy difícil que vas a hacerlo en otra parte que no es su forma de vida. Bueno, vamos a otro. Ahora, ¿por qué el pastor Stan escribió esto? Quizás eso está relacionado a lo que Jonathan dijo acerca de Nehemías. ¿Por qué tenemos todos estos libros escritos allá, en la forma que están escritos? ¿Alguien acuerda? Pienso que cuando Nehemías o Esdras está predicando, eso fue los libros de la Biblia que ellos tuvieron en este momento. Probablemente estos libros.
Pienso eso, la cosa de escribir todo esto, sí. Bueno, el siguiente. ¿Quién recuerda de este árbol de Cristo? Eso todavía está en clase 2, para ayudarte a encontrar algo en sus apuntes. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda algo acerca de este árbol? Hablábamos, por lo que me acuerdo, hablábamos de ver a Cristo en la Escritura, de que revelación, creo que hablábamos de que revelación es ver a Cristo en las Escrituras, en los pasajes, creo que de eso hablábamos. Ujú. El pastor había hecho una pregunta y la respuesta de la pregunta era Cristo, pero no recuerdo bien la pregunta que había hecho. Quizás eso es el parte, no sé, porque no tengo ningún árbol dibujado en mi cuaderno. Pero puede ser que algunos están mencionando que podamos ver a Cristo en toda la Biblia. Digamos, en esto, quizás de este dibujo está mostrando esto que Cristo está relacionado a todas esas palabras. Sí, yo no, tampoco. ¿Alguien quiere decir algo acerca de esas palabras, acerca de si recuerda algo acerca de este dibujo? Que solo Cristo a través de la fe puede dar todas esas serie de palabras que están ahí escritas. ¿Se escucha? Que solo a través de Cristo Él nos puede dar toda esa serie de palabras que está ahí si lo aceptamos. Porque el único que puede transformar es Él. Él da la revelación, la comunión, Él se nos acerca a nosotros. Sabiduría, el que quiera pedir, pídala que la va a dar con abundancia, dice en Santiago. Y también Cristo da, así como da la salvación, también da el crecimiento y puede restaurar. ¿No? Entonces ahora vamos a clase 3, todavía estamos en Hechos 13. A ver, en este dibujo, ¿qué puede decirme? Digamos en el parte arriba del dibujo, de quién, digamos, son ya, decirme qué piensan. O si alguien explíqueme qué hay allá. Bueno, una partecita voy a explicar, que es así, es la más linda, que a partir de la cruz hay un antes y un después para cada persona. Y por eso está señalada ahí. Y bueno, y después lo otro es son todos procesos y eventos que
van a suceder en un futuro. O sea, cuando dice el reino postergado, el Antiguo Testamento, el pastor nos enseñaba y decía por qué Jesús envió a los discípulos solamente a predicar a los judíos. Entonces, cuando Él los envían los judíos y les dice que no entren en ninguna casa de... no me recuerdo cómo es que dice, pero Él los envía hasta a los judíos. Y después de o sea, el reino en la cruz queda postergado, o sea, lo que ha sido, lo que era, ahí no me sale la palabra, desde la cruz hasta el rapto, bueno, está la iglesia, que la iglesia está, el pastor siempre nos dice que la iglesia no toma el lugar de Israel, que Israel es como que está en una pausa en ese momento, pero sí va a ser retomado desde el rapto en adelante hasta, o sea, en esos 7 años va a ser tomado lo que fue postergado para Israel va a ser retomado en esos 7 años. Entonces, lo que yo no recuerdo bien, pero yo tengo anotado, dice, ¿por qué Jesús estuvo predicando solamente a los judíos? Y también envió a los 70 discípulos a los judíos. Y luego habla, pastor enseñó de lo que fue los dos focos grandes de la predicación del Evangelio, que fue en Alejandría y en Antioquía, basándose en lo que fue la iglesia, el punto donde enviaban misioneros. Pero no sé si estoy respondiendo bien o diciendo bien la pregunta. Digamos, el número 7, ¿y qué en este espacio de los 7? Bueno, esos 7 es el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Sí. Ese periodo, el 7 es la gran tribulación. Bien. Vamos a ver si hay otra cosa. Ahora, ¿quién puede explicarme este dibujo? Como está hablando de personas, recuerdo de personas en Jerusalén que eran religiosos, eso se trata con este dibujo. Porque tengo muchas cosas escritas de personas religiosas en mis apuntes. ¿Quién puede explicarme esto? Bueno, los apuntes que tengo dicen que religión es la obra del hombre queriendo llegar a Dios y se autojustifica. Que es ese de acá abajo que quiere subir, ¿no? Por la escalera. Y abajo mi nota dice, gracia. Gracia es Dios llegando al hombre. Solo debemos confiar y depender. Creo que ese flecha de Dios abajo del hombre, entonces sí está, sí. Bien, ok. ¿Alguien puede leerme Romanos 10, versos 1 y 2? Hermanos,
el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Yo le dije Romanos 10, versos 1 y 2. ¿Es eso lo que leíste? Sí. Ah, bueno. Pero yo tengo Otra versión. esta, la de la América. ¿Y ustedes recuerdan la tarea que deberían escribir? No, la tarea que tuvieron que hacer es la siguiente cosa en mis apuntes. Solo estoy diciendo, ¿has hecho? ¿No has hecho? Una recatorio, no más. Y a ver, en clase número 4, y ahora eso debe ser fresco en sus mentes por todos los que están escuchando los devocionales de Pastor Stan. Porque esta clase él habló mucho acerca del camino sobre el tiempo, caminando sobre el tiempo. ¿Alguien puede explicarme de esto, del sol que está ahí y la tierra? ¿O puede decirme algo que le gustó de los devocionales? Porque eso se trata, ese dibujo. O algo que tiene escrito en sus apuntes. Escucha, ahí está. Sí. Que Dios es el creador. Tenemos problemas con los estudiantes ahora. No, los estudiantes está bien. Las pilas, tenemos problemas con pilas. El micrófono. Hola. Sí, ahí se escucha fuerte. Bueno, un poco lo que yo puedo agregar, mi aporte acerca de eso, una visión obviamente bíblica, que el Señor es el creador de todas las cosas. Ahí vemos un dibujo que tiene 3 cositas interceptadas porque representa la Trinidad, la Santísima Trinidad, o sea, Dios, primera persona. Segundo es Cristo, que es el Salvador, y tercero es lo que nos dejó, que es el Espíritu Santo. Y que Dios está más allá de la creación del sol, de la tierra, de los puntitos, del tiempo y del espacio. Dios nos dio a nosotros una mente para que tengamos noción de tiempo, noción de espacio, pero Él va más allá de todo, o sea, porque Él es el creador de todo. No sé si estoy bien lo que digo, pero ahí mismo dice, Dios existe fuera ¿de qué? Del sistema de las galaxias y de todo lo que Él ha creado. Creo que con eso finalizo. Yo quisiera decir algo más. Dios, como Dios creador, Dios que creó el cielo, o sea, el universo, Dios creó tiempo y espacio.
Dios hizo el tiempo y espacio donde nosotros estamos en tiempo y espacio. Nosotros estamos en tiempo y espacio, pero Dios no está en tiempo y espacio. No está sujeto a tiempo y espacio, Dios. Y por ejemplo, en los devocionales, una de las cosas que Pastor Steven, él nos enseñaba, dice en las enseñanzas, hablando de cómo Pedro caminó sobre las aguas en ese momento, es que Pedro caminó sobre tiempo y que no por una palabra, por la palabra que Jesús lo invita, esa palabra de fe que Jesús da a Pedro, que le dice ven, y me hace reír porque dice que Jesús ahorró palabras, que fue una sola palabra. Una sola palabra fue suficiente para que Pedro caminara sobre tiempo, que fuera, y es algo que a nosotros nos desafía de poder pensar que nosotros somos capaces por medio de la fe, que podemos caminar sobre tiempo, que podemos, que nuestra vida es una vida sobre tiempo y espacio, que no estamos limitados por tiempo y espacio, porque nuestra vida está en Cristo. Y entonces eso nos hace, nos desafía en todo momento de pensar eso, que no estamos sujetos a tiempo y a espacio. Y iba a decir algo más, pero se me fue. Bueno, con respecto a Pedro, bueno, ahora se me fue. Cuando como discípulos caminamos en el Espíritu, caminamos en comunión con Dios, como decía Pastor Daniel, tenemos la posibilidad de como Jesús, no estar sometidos a las normas de este mundo, ¿no? Pedro pudo caminar sobre el agua porque era uno con Jesús en ese momento. Y ellos, al verlo, dice la palabra que al verlo venir caminar sobre el agua, que es caminar sobre el tiempo y sobre el espacio, porque estaba Jesús, estaba haciendo, estaba por encima de lo creado en ese momento, estaba manifestando quién era Él al caminar sobre el agua, que como decía Pastor Steven, estaba caminando como sobre el tiempo sería. Y Jesús lo invitó a caminar también a Él. Y Él por fe pudo romper las reglas también, invitado por Jesús, por supuesto es cuando dice Jesús, no cuando nosotros lo decimos. Pero ellos, como nosotros, cuando se turbaron cuando vieron que pasaba algo que no es normal para la mente humana. Así que bueno, eso recibimos ese día con respecto a caminar sobre el tiempo. Bueno, vino lo que quería decir recién. Me lo hizo recordar Jero. Que justamente es eso. No estamos, nuestra mente no está orientada, no está diseñada en cuanto a lo natural a percibir las cosas espirituales. Entonces, como decía Pastor Steven, si hubiese venido Pedro sobre una barca, Jesús hubiese venido sobre una barca, quizás ellos lo hubiesen reconocido porque era algo normal, o sea, no era algo normal que una persona estuviera caminando sobre las aguas. Y es un choque, es un impacto para una persona el no estar, no sé si estar abierto o dispuesto, no sé si sería esa la palabra correcta, pero estar
aceptando, o los discípulos no aceptaron en ese momento, no reconocieron a Jesús porque ellos estaban, no esperaban, no esperaban que eso sucediera. Quizás, como digo, tal vez si hubiese venido en una barca, en otro bote, lo hubiesen recibido y hubiesen dicho, oh sí, otro bote están dando ahí, pero era un fantasma. Y como dijimos al principio, con ese diagrama que decía que había el dinero, un signo pesos, no recuerdo más que había, era ese, comodidad, salud, apariencias. No andamos por vista, o sea, no andamos por vista. El hombre, la mujer que anda por fe, que vive en esa dependencia, que puede permitir a Dios, que como Pastor Stan, creo que también él mencionó Habacuc, creo que Habacuc, el capítulo 3, al final, cuando dice que aunque las vides, aunque no haya, no recuerdo bien, fruto frutos en las vides, y sí. aunque no falte el producto del olivo, y con todo eso yo me voy a alegrar en el Señor, porque el Señor hace mis pies como de sierva y en mis alturas Él me hace andar. O sea, el Señor es el que nos hace andar en una altura que el Pastor Stan decía, como las cabras monteses podían saltar en un lugar tan alto. Y estuve mirando unos videos, de hecho, de las cabras monteses, cómo ellas trepan y saltan de un lugar a otro y llegan a pesar hasta 100 kilos y se mueven con una agilidad y una habilidad en esas alturas. Y Dios nos lleva a eso, a tener pies de sierva para andar en esas alturas y no andar sobre tiempo. Eso, como dice Pastor, es un proceso, ¿no? Es un proceso de madurez y un proceso de estar en comunión con la palabra, de estar recibiendo doctrina, de crecer en el conocimiento de Cristo. Eso nos lleva a poder tener pero me gusta como Pastor Steven nos confronta y dice en un momento que aquí hay muchas personas que todavía tienen pañales y dice que todavía, y como diciendo, y hay olor a pañales, que dejemos eso, que tenemos que comenzar a crecer, a madurar, a poder andar por fe y vivir en esa dependencia. Y caminar sobre tiempo, porque esa es la invitación del Señor. Nos invita, ven, nos dice el Señor. Recuerdo que el pastor Stan, cuando habló sobre el tema de la barca y de lo que le había sucedido a Pedro, cuando le dijo hombre de poca fe, y el pastor Stan dijo que cuando Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, se refirió al tiempo que había durado su fe, no a la cantidad de fe que tenía, al poquito tiempo que había durado esa fe. Eso recuerdo. Lo que puedo aportar también acá lo que dice el hermano es que Pedro no era que no había tenido fe, sino que había tenido, era corto su pensamiento de fe, su dependencia de fe. Tuvo fe y se ve que se apagó, fue un chispazo, porque la palabra dice que si tenemos fe como un grano de mostaza es suficiente, ¿no? Pero lo que él hizo mal quizás fue en no prolongar su fe, en no tener una fe que se extienda, ¿no? De eso puedo aportar.
¿Alguien quiere decir otra cosa? Nada más. Bueno, como decía Jonathan, en cuanto a la fe de Pedro, que Pedro se hundió, y todos nos hundimos cuando dejamos de tener nuestro enfoque en la cruz, de tener nuestro enfoque en, como dice el pastor Stan, nuestro marco de referencia, Cristo, y Pedro se hundió. Su fe fue de corta duración en cuanto a su dependencia en ese momento por mirar lo que los rodeaba. Y como en este gráfico dice que la comodidad, la salud, la familia, el dinero, las apariencias, son las olas del mar que nos hacen ver, nos hacen mirar todas estas cosas, bajar la mirada o quitar la mirada del enfoque de quién es Cristo, y en cuanto a nuestra humildad y dependencia del Señor, y comenzamos a hundirnos, y dejamos de caminar sobre tiempo, dejamos de poder ser personas de fe, porque estamos mirando, andando por vista. Y es un poco lo que a Pedro le pasó. Pedro comenzó a mirar, a calcular, a razonar, a pensar para sí mismo que puedo morir, que vaya a saber lo que pudo pensar Pedro en ese momento, ¿no? Pero fue suficiente como para que Pedro dejara en ese momento de enfocarse en la cruz. Porque fe es dependencia, fe es mirar al Señor, depender del Señor, confiar. A pesar de circunstancias, a pesar de lo que uno pueda vivir o esté viviendo, el Señor permanece fiel, Él siempre es fiel. Y es un poco el gráfico y lo que decía Jonathan recién, ¿por qué Pedro fue de corta duración su fe? Porque dejó de mirar a Cristo, dejó de mirar y dejó de confiar. Jerónimo. Bueno, yo quería agregar ahí en la enseñanza esa que está en Mateo 14, a mí me llamó mucho la atención porque en el 31, cuando ya se está hundiendo, dice acá, al hundirse gritó, Señor, sálvame. Y en el 31 dice, al instante Jesús. O sea, al instante. Y eso me impactó mucho en mi corazón porque Él siempre está con nosotros. Esto quiere decir que Él camina siempre con nosotros. Si nosotros no fuéramos discípulos, no diríamos, Señor, sálvame. Pero al ser discípulos, sabemos que lo vamos a buscar a Él y Él va a responder. Y dice, al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta enseñanza me hizo pensar en Pablo, un poquito más adelante en el libro de los Hechos 27 y 28, que pienso que tiene que ver con esto, caminar sobre el tiempo. En Hechos 27, 22 al 25 es la tempestad, donde la nave en la cual venían estaba por hundirse, pero Pablo dice algo, en Hechos 27, 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy
y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será. Y así como me ha dicho, así como me ha dicho, perdón. Ahí veo la comunión de Pablo con Dios, pudo animar a los demás, pero un poquito más adelante pasa algo que no es lógico para la mente humana. En Hechos 28:3 en adelante, Pablo toma unas ramas y dice entonces, porque hacía frío, ¿no? Estaban mojados, dice entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, esta es la actitud de alguien que camina sobre el tiempo, ¿no? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pienso que Pablo no dice acá que tuvo miedo ni nada, simplemente confió que un poquito antes Dios le había dicho que tenía que comparecer ante el César. Una víbora cualquiera nos pica y bueno, puede pasar lo que ellos estaban esperando, que se hinchase y muriese. Pero si Dios dijo, como Dios camina sobre el tiempo, Él creó y la creación se somete a Él, Pablo es un siervo, nosotros somos siervos de Dios, y cuando estamos en la voluntad de Dios, las cosas que nos puedan ocurrir, Dios puede hacer que no nos afecten, porque Dios tiene un plan por sobre las cosas de este mundo, y esa víbora a ese hombre no le hizo nada porque estaba caminando en comunión con Dios y en el plan de Dios, y Dios había dicho, porque Pablo un poquito antes dice: porque yo confío en Dios, que así será, en Hechos 27-25. Y eso es lo que nos anima por medio de las Escrituras a tener fe y confiar. Y veo acá como Pablo pudo, con el tiempo y a medida que fue creciendo su fe, caminar sobre el tiempo de la mano de Dios, como le pasó al principio a Pedro. Sería, no sé si aporta, pero me hizo pensar en nosotros cuando vamos creciendo en fe, podemos vivir cosas que humanamente hablando no se podrían soportar. Sí. Pero bien, eso pienso que va a ser nuestro repaso. Entonces, ser listo para el siguiente lunes. Si algo cambia, porque tengo que hablar con Pastor Stan para ver exactamente qué vamos a hacer el siguiente lunes. Entonces, eso está bien por la noche. Entonces, Señor, bendice nuestro tiempo de estudiar, de repasar los apuntes, de leer Hechos, y bendice a Pastor Stan en su viaje. En el nombre de Jesús. Amén.